sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La patria se construye todos los días y con todo. Porque esta no es una lucha de imparciales. Yo no soy neutral. Durante los años 90, en plena hegemonía neoliberal, vimos cómo la política era reducida a su mínima expresión. El trabajo de publicistas, de especialistas en mercado, de esteticistas, tendieron a atrapar a la política y convertirla en un producto más, en una mercancía. Ya no importaba el contenido, las ideas, importaba la sonrisa, una frase vacía pero impactante, porque la política ya no era el lugar donde se debatía la sociedad, donde se podía discutir sobre la igualdad, la distribución de la renta, donde aparecían los conflictos de la vida real, sino que se había convertido en un reducto para encuestólogos, publicistas, constructores de marketing político. Y junto con eso, lo que se moría era la relación entre política y democracia. Coraje y nada de miedo para construir la Argentina que necesitamos. Que siempre soñó con recuperar IPF para el... Argentinos y argentinas, levantemos la bandera de la patria, levantemos nuestro escudo, levantemos la Argentina, levantemos la patria grande, levantemos América Latina. Hemos dejado de pensar al Estado como estando necesariamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Y si algo hemos aprendido en la Argentina es que del otro lado del Estado no estaba la libertad, la comunidad finalmente realizada, el poder constituyente de la multitud finalmente liberado, ¿no? Que del otro lado del Estado lo que está en los países capitalistas como es la miseria más escandalosa, la desregulación más loca del mercado. Yo no me puedo definir a mí mismo como kirchnerista, pero yo evidentemente considero que es el mejor gobierno que he vivido. Y eso tiene que ver con la revalorización de lo estatal, tiene que ver con ciertas medidas que yo tengo que ser honesto y que pensar que con mi militancia y formación de izquierda en la juventud son las que yo aspiraba a que ocurrieran. Yo creo que lo que ha pasado durante todos estos 10 años, digamos, ¿no? Que ese núcleo de dirigentes con niveles de compromiso, con niveles ideológicos, de pertenencia a esta mirada intensa que propone el kirchnerismo en la sociedad argentina, ha ido ampliándose. Y aquellos dirigentes que ven al peronismo quizás como un colectivo, como un partido ómnibus, digamos, que sirve para llegar a ser concejal o a ser intendente, esa mirada es una mirada más pequeña. El kirchnerismo no es igual al peronismo ni es la continuación así en términos similares de aquel proyecto, porque los problemas son distintos, porque el mundo es distinto, porque el país es distinto. Pero la gente que peleó en esa época, la gente que se movilizó, la que creyó, la que participó, vuelve a estar trabajando en estas filas. Por eso, es decir, y lo cantan en las plazas, no nos han vencido, ¿no?
Una de las características de los años 90 fue un proceso de despolitización de la sociedad. Si algo le interesaba a la nueva hegemonía neoliberal, era transformar a la política en un instrumento de gerenciamiento, en un lenguaje de tecnócratas, en una lógica de puro consenso. Desde la llegada de Néstor Kirchner, y sobre todo a partir de la crisis de la 125, vimos con enorme claridad que la política volvía a constituirse en un lenguaje clave de la vida democrática, en un espacio de disputas, de conflictos, que mostraba los proyectos en pugna y el modo desde el cual el gobierno, el kirchnerismo, le fue dando una nueva significación a la política. La política ahora como un lenguaje del litigio, como un lenguaje que buscaba crear las condiciones para una sociedad que recuperase valores como la igualdad, la distribución de la renta, el rol del Estado, y que pusiera en evidencia lo no resuelto en el interior de nuestra vida social. El genocidio no fue casual, tuvo que ver con un disciplinamiento social para terminar con la Argentina peronista, terminar con que los sindicatos creyeran que podían discutir en igualdad de condiciones, que los laburantes podían plantear sus cosas. Terminar con esa Argentina igualitaria se hizo en gran medida por la abdicación de una clase política que empezó a sentir, recordando la frase de Alfonsín, porque no quiso, no supo, no pudo, y fue aceptando cada vez más las restricciones a la política. Y en un momento todos se convencieron que la política era eso. Compatriotas, vivimos días de tristeza. Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado. Yo que vengo del radicalismo, me acuerdo la frustración alfonsinista. Yo rescato a Alfonsín porque creo que sin él no tendríamos esta democracia. Y a Néstor y a Cristina porque sin ellos tampoco tendríamos esta democracia con contenido social, con estos cambios. Pero Alfonsín, o el alfonsinismo, cuando empezó a perder poder, acuñó la idea del posibilismo. Solo hacemos lo que se puede. Lo que se puede te lo marcaba el otro. Digo, no podemos avanzar más que esto. Y creo que Néstor vino a romper esta idea. En adelante, creo que el gran éxito, uno de los grandes éxitos que tuvo la dictadura militar contra el pueblo, tuvo que ver básicamente con el miedo, generar que hay cosas que no se pueden, que la política no puede ni debe intentar ciertas cosas. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Creo que la historia inmediatamente anterior de Néstor Kirchner, cuando asume la presidencia, es el desgaste del gobierno catastrófico de la alianza, con De la Rúa a la cabeza y todo eso, y sus hijos, por ejemplo, y lejanamente Shakira, quizás gobernando el país. Debió ser así, porque fue todo muy malo. Y el surgimiento de las asambleas populares. Creo que las asambleas populares fueron muy importantes en la Argentina, ¿no? Ejercicios de democracia directa, la gente que va a las plazas, que no va con una identidad política constituida, sino que va a constituir una identidad política junto a los que van con ellos. El error de la izquierda, una vez más, que va con las banderas rojas, es decir, con una identidad ya constituida, cuando en realidad se trata de ir para crear una identidad colectiva. Me parece que el sentido del 2001, como siempre ocurre con los sentidos de los acontecimientos en la historia, viene dado después por el modo en que la crisis abierta en el 2001 y que se extiende a lo largo de todo el 2002 se resuelve
de una manera extraordinariamente interesante en el 2003. Es hora, digamos, de que no solo los pobrecitos, los desgraciados, los condenados de la tierra salgan a la calle, sino también la clase media, que nunca sale. Acá hay una cuestión teórica muy interesante, ¿no? Creo que en realidad las asambleas de democracia directa se disuelven o fracasan porque no hay un liderazgo. Lo que hay son rizomas, ¿no? Cada uno de ellos es el centro, se comunican entre ellos, pero no hay una jerarquía establecida. Entonces creo que, ante todo, Néstor Kirchner viene a establecer esa jerarquía. La tolerancia es un pacto perverso en el que cada parte renuncia a la pasión pública de sus razones y las convierte en estólidas e impenetrables convicciones. Ante lo que inevitablemente ha de sentirse como sin razón ajena, cabe moverse, en todo caso, entre una paciente indulgencia y una paciente agitación. Nunca pararse en esa indiferencia o desdén definitivo que es la tolerancia. Hay quienes vienen con un discurso muy armado, un discurso que se define a sí mismo como republicano, que plantean que este tiempo ha transformado a la política en una máquina de guerra, una suerte de generación continua de conflicto, de antagonismos y de crispaciones. Y hacen una reivindicación de la política como construcción de consensos. ¿Qué es lo propio de el vínculo entre política, democracia, conflicto y consenso que ha generado la llegada del kirchnerismo? El kirchnerismo ha recuperado una mirada sobre la democracia diferente a lo que se impuso en el periodo inmediato a la dictadura, donde efectivamente la democracia tenía un matiz o un sesgo consensualista que, aunque no se dijera de hecho, negaba la posibilidad del conflicto. Cuando ayer alguien me decía que estaba triste, yo le dije, deja la tristeza para mirar una telenovela o una película. Nosotros los militantes nunca tenemos que estar tristes. Los militantes tenemos que estar alegres y preparados para la próxima batalla. Porque la única batalla que se pierde es la que no se da. Hay dos grandes ilusiones, me parece, que son la idea de que una sociedad puede no ser conflictiva, digamos que la idea de que la política puede ser la gestión del no conflicto, y la otra ilusión paralela a esa, que es la de la transparencia comunicativa, ¿no? Que todo se podría decir, dialogar, etc. Son dos grandes falacias, digamos. Yo tiendo a creer que no las creen ni los que la afirman, que es que la esfera de la opinión pública puede ser un ámbito conversacional reconciliado frente a sí mismo. El kirchnerismo se instaló necesariamente en uno de los polos del conflicto, porque las fuerzas opuestas al cambio social en la Argentina, del sector económico, los grandes poderes mediáticos, vieron como una amenaza la existencia del gobierno kirchnerista. Primero, la conflictividad es necesaria, no solo es necesaria, sino que es fundamental para un proyecto político que tenga intenciones emancipatorias, que sería la asunción de que hay antagonismos sociales, que eso en muchos momentos se le llamó clases, se llamó lucha de clases a esos antagonismos sociales, y que no da lo mismo los hechos de gobierno en relación a esos antagonismos. Esos antagonismos no desaparecieron porque vivimos en una sociedad de clases en las que hay distintos grados de explotación y de opresión. El conflicto pasó a ser amigo del Estado y amigo de quien gobernaba el Estado. Y eso fue muy fuerte. Él hizo gestos enormes. Él fue a buscar al Alderete a su casa, a la Ferrere, siendo presidente de la República, y a decir, bueno, a tender la mano del Estado hermano. Rápidamente
La Rosada, que era el lugar donde residía la represión y la violencia del Estado, pasó a ser un lugar de gestión y un lugar donde se alentaba la organización, se la fortalecía, donde realmente se abría un dispositivo de inclusión impresionante. La definición de polarización es una definición un poco epidérmica. Si esa polarización refleja los conflictos de clase, la lucha de clases, obviamente me parece normal. Parece normal. A mí lo que no me gusta es cierto discurso que en pos de la lubricación, de que todos nos queremos, de que nos amamos y qué sé yo, lo que trate de hacer es tapar los conflictos, que son los conflictos que tienen que ver con la lucha de clases. O sea, claramente, si vos me hablás de un discurso de conciliador de clases, no estoy en contra. Y si ese discurso viene acompañado de amor y paz, peor. Yo me acuerdo que una vez hice un discurso al poco tiempo que entró Néstor y le hablé a la izquierda y le dije, compañeros, no pierdan este tren, porque va a pasar una sola vez. Y yo creo que muchos compañeros de la izquierda perdieron el tren. No se dan cuenta que este tren pasa una sola vez y que es nuestro, que lo tenemos que aprovechar, que habrá muchas cosas que cambiar, pero que él nos dejó una enseñanza tan grande, y Cristina con lo que hace todos los días, ¿no? Hablan de democracia y cortan las rutas. Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos. Hablan de democracia y nos queman los campos. Hablan de democracia. Y escuchen bien, por favor, esto. Como las peores etapas del 55 y el 76 salen como comandos civiles o grupos de tarea a agredir a aquellos que no piensan como ellos en forma vergonzosa.